¿Ya? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y por su presencia. Esta vez nos hace el favor de presentar su plática la doctora Isabel Díaz Cruz. Es doctora en ingeniería por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional, del SNI, nivel 1, desde el 2021. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una en la UAC, la de Querétaro, y desde octubre del 22 se desempeña como investigadora postdoctoral del CECITI en el Instituto de Física de la UAC, donde desarrolla investigaciones en las obras científicas. Ha sido profesora investigadora en la Universidad del Istmo. Cuenta con más de 15 artículos en revistas JCR. Tiene capítulos de libro y experiencia docente a nivel de licenciatura. Esa es la primera. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, el título de mi charla es Huellas eléctricas de iones en celdas solares de perovskita, lo que nos revela la capacitancia a voltaje. El contenido de mi plática pues es una introducción, cómo está estructurado el dispositivo y cómo funciona, un poquito acerca de la unión NP y NIP, las mediciones de capacitancia a voltaje, los perfiles de dopamiento y las conclusiones. Bueno, sabemos que actualmente las celdas solares de perovskita presentan una poca estabilidad, que digamos es uno de los principales retos con los cuales cuenta esta tecnología. Esta degradación o esta inestabilidad pues se debe principalmente a la humedad, a la temperatura, a la radiación UV. Entonces aquí en estas fotos podemos observar que visualmente a lo largo de los días, si nosotros no encapsulamos estos dispositivos, se va observando un cambio en el color y esto indica pues ya la degradación completamente. Después de 2 meses prácticamente la celda ya no sirve, ¿no? Sin embargo, este tipo de dispositivos o las perovskitas tienen pues fortalezas muy importantes que la hacen una tecnología pues de interés para que se siga estudiando, como son las técnicas de depósito de las películas. Tienden a ser escalables fácilmente por las técnicas de depósito que se utilizan. Aparte, pues presentan uniformidad y entonces esto hace que sea una técnica accesible o económica y que puede desarrollarse incluso pues aquí en México, ¿no? Aparte, ya se han hecho muchos estudios en donde si se encapsulan estas celdas, estas celditas, pues obviamente se evita el contacto con la humedad y eso alarga mucho la estabilidad de los dispositivos. Nosotros incluso hemos ya alcanzado encapsulados hasta 1 año, ¿no? No con el 100% de eficiencia, pero pues ya no sucede esto. Entonces, también presentan alta reproducibilidad. Y pues tal es así que ya hay pues a nivel mundial 3 industrias que están fabricando esta tecnología. Entonces pues eso nos da ánimos a seguir trabajando en estas celdas. Estos dispositivos, bueno, ¿cómo están conformados? Aquí presento una estructura tipo normal porque la luz va a incidir del lado del material tipo N. Cuando incide del lado del material tipo P se le llama estructura invertida, en este caso es normal. Y el dispositivo consta pues de
vidrio conductor transparente, una capa tipo N, en este caso es dióxido de titanio compacta, después dióxido de titanio mesoporosa, posteriormente la perovskita, que es considerada como intrínseco, y luego la capa transportadora de huecos. La más comúnmente usada es el Spirometal, y finalmente los contactos metálicos. Normalmente pues se usa oro. Aquí en esta imagen de sección de sección transversal del dispositivo podemos ver cada uno de los espesores de estos materiales, y podemos ver que, por ejemplo, de la capa N a la P, digamos, tenemos un espesor de 800 nanómetros, sin contar los contactos metálicos. Y bueno, aquí tenemos una alineación de los niveles de energía, que es, en poquitas palabras, cómo funciona, ¿no? El dispositivo que incide la luz por el lado del material tipo N hasta llegar al absorbedor, que es la perovskita, se genera el excitón, y entonces los electrones son extraídos por el FTO y los huecos por el oro. Y bueno, ahora recordando un poco cómo funciona una celda solar, pues nos vamos hasta el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que sabemos que es incidir, que el efecto fotoeléctrico es cuando incide luz sobre un metal, sobre una superficie metálica, y se arranca un electrón. Y esto pues ya lo pasamos a los semiconductores, y entonces tenemos el efecto fotovoltaico. En donde igual pues va a incidir la luz, pero pues aquí tiene que haber dos semiconductores, tipo N y tipo P, y entonces para que pueda haber un flujo de extracción de carga. Y entonces vamos a ver cómo funciona, en resumidas cuentas, así pues, igual ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque están frescos en sus materias ahorita. Si alguien quiere pasar a ayudarme, también puede hacerlo, ¿no? Ya bien candidato. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la unión NP en una celda solar? Tenemos aquí los materiales tipo P y tipo N, y al unirse pues se forma una región de agotamiento entre estos dos materiales. Y pues esta región de agotamiento, que va a tener cargas positivas y negativas, va a generar un campo eléctrico, que pues este campo eléctrico, cuando incide la luz, va a ser digamos el que va a ayudar a hacer esa separación de cargas del excitón que se va a generar. Entonces, si nosotros tenemos aquí tenemos la unión NP sin polarización, tenemos un tamaño, un ancho, le llamamos W, de esta región de agotamiento. Si nosotros variamos la polarización, aplicamos polarización directa o inversa, pues el tamaño de esta región de agotamiento va a cambiar, y también pues el potencial que nosotros tenemos para extraer los portadores de carga. Ahora, nosotros podemos llevar esta unión NP también a un capacitor de placas paralelas, en donde pues el capacitor de placas paralelas es una placa con cargas positivas y luego otra placa con cargas negativas, y estas están separadas por una distancia D, que es, digamos, proporcional al campo eléctrico que hay entre estas dos. Si nosotros medimos la capacitancia de este capacitor, podemos calcular bien la distancia. Si nosotros llevamos esta celda, la aproximamos pues como un capacitor, entonces si medimos la capacitancia de este dispositivo, podríamos calcular también la región de agotamiento, ¿cierto? El tamaño de la región de agotamiento. Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cómo es una medición
de CB, o capacitancia voltaje, en una celda de unión NP. Pues nosotros vamos a medir, vamos a tener en el eje X el voltaje y en el eje Y la capacitancia. Y entonces vamos a tener capacitancia constante y a partir de un punto va a empezar a subir la capacitancia hasta un máximo. Después, si a esto le hacemos o extraemos Moshocking, pues ¿qué vamos a tener? Igual una caída con una determinada pendiente. Esta puede ser negativa o positiva. Y pues el sentido de esta pendiente nos va a decir si tenemos en el material aceptores o donadores. Ahora bien, nosotros en nuestra celda solar de perovskita, si recuerdan la estructura que les mostré al inicio, tenemos un material intrínseco. Entonces aquí, la unión NP la tendríamos entre el TiO2 y el Spiromet. Pero, pues aquí, tenemos, creo que... Bueno, aquí tenemos también la perovskita entre el TiO2 y el Spiro, ¿no? Que como comenté hace ratito, es un material intrínseco. ¿Tienen otro? Ah, ya no tienen. Ajá. Bueno, estas capas que tenemos, entonces, esta capa de perovskita está formada por iones. Bueno, el material que tiene iones pueden ser metilamonio, formamidinio, va a tender a acumularse de acuerdo a las cargas que tengamos en cada interfaz. Por ejemplo, cerca del TiO2 tenemos cargas positivas, entonces va a traer pues los iones con carga negativa, y del otro lado pues va a traer los iones con carga positiva, y entonces vamos a tener dos regiones con acumulación iónica y o bien dos interfaces. Espérenme un momento. Ajá, bueno, vamos a tener estas dos interfaces, ¿no? Y aquí pues se va a mantener una región intrínseca. Por otro lado, el movimiento de estos iones, que se van a estar moviendo con la polarización, etcétera, pues nos van a generar también esto también nos va a afectar la estabilidad del dispositivo. Bueno, y finalmente, ¿cómo nos afectan esta acumulación de cargas en cada región cercana a las capas transportadoras, ¿no? Tanto a la ETL como a la HTL. Bueno, aquí podemos ver en este esquema, bueno, aquí entre la ETL y la HTL se va a generar un campo eléctrico que mencionaba hace rato, ¿no? Como las placas paralelas de la unión NP. Sin embargo, como aquí hay una acumulación iónica también de cargas negativas y positivas, ¿qué vamos a tener aquí? Pues otro campo eléctrico, que le llamamos pues un campo eléctrico iónico, pero va a ser con sentido opuesto al primer campo eléctrico, ¿cierto? Y entonces aquí finalmente vamos a tener la interacción o la suma de estos dos campos eléctricos. Y en el funcionamiento, ¿cómo afecta esto? Bueno, a medida que podemos polarizar o se va iluminando el dispositivo, vamos a ir generando más iones. Bueno, aquí más cargas, ¿no? Pero también la acumulación de iones se va a ir incrementando, porque las cargas se van a ir aumentando, nos va a traer más iones. Ajá, y entonces este campo iónico pues va a ir creciendo a medida que esta acumulación va aumentando, afectando el campo total final o efectivo que vamos a tener en el funcionamiento del dispositivo. Entonces, realmente lo que quise mostrar aquí con este esquema es que la celda de perovskita influye mucho pues los iones, ¿no? Cómo estos se mueven en la perovskita.
Y bueno, ahora, ¿cómo esto lo podemos ver en una medición de capacitancia voltaje? Porque yo les comenté al inicio con la unión NP que pues nosotros aproximamos una celda NP con un capacitor de placas paralelas, ¿no? Pero porque tenemos dos placas, pero aquí vamos a tener. ¿Cuántas vamos a tener en la perovskita? ¿Están poniendo atención? No se acuerdan. O no estoy explicando bien, o no me van siguiendo. Nos regresamos, pues, porque si no, voy a continuar. Tenemos dos interfaces, ¿no? Acuérdense, en la unión NP únicamente tenemos una. Por aquí vamos a tener dos. Ajá. O tenemos incluso, pues, 3 capas, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo vamos a interpretar esto entonces. Bueno, aquí en estas gráficas tengo mediciones de capacitancia voltaje de un dispositivo, con esta estructura, pero en la HTL cambiamos la cantidad de iones, de dopantes, perdón. El escairo se dopa con litio, cobalto y tebutilpiridina para mejorar sus propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, quitamos el litio, o quitamos el litio y cobalto, o quitamos el cobalto? Bueno, pues esos efectos se pueden ver aquí en esta medición de capacitancia voltaje. La referencia es esta negra, o sea, esta es la normal, la que se usa normalmente, ¿no? Con litio, cobalto y tebutilpiridina. Bueno, esta medición está a 20 kHz y esta está a 100 kHz. ¿Y ustedes observan diferencia? ¿Poca, mucha? Pues hay bastante diferencia, ¿no? Sobre todo aquí en esta de 20 kHz se observa mucha más diferencia en los 4 dispositivos que en esta, por ejemplo. Bueno, otra, por ejemplo, el dispositivo de referencia, aquí tenemos un máximo en el orden de 2 por 10 a la menos 7, ¿no? Faradios. Y aquí menos, ¿no? Es menor este máximo. Entonces ustedes podrían decir, ¿con qué frecuencia voy a hacer mis mediciones? ¿Con 20 o con 100? ¿No? Bueno, para eso entonces hacemos podemos medir impedancia, podemos medir impedancia y a partir de esta ecuación podemos obtener la capacitancia con respecto a la frecuencia. Y entonces aquí vamos a tener en estas grafiquitas una región en donde la capacitancia no va a variar con la frecuencia. En esta región, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Bueno, aquí podemos observar una capacitancia geométrica, que digamos que sería equivalente a tener el capacitor de placas paralelas. Entonces, en esta región es en donde nosotros podemos seleccionar cualquiera de estas frecuencias para hacer la medición. Entonces, aquí podríamos hacer la medición desde 10.000 hasta 100.000. Desde 10 hasta 100 kHz. Sin observar diferencia en la capacitancia geométrica. ¿Y aquí dónde tendríamos la capacitancia geométrica? Sería en esta región plana. Esta región que tenemos aquí es la capacitancia geométrica de nuestro dispositivo. Y si observan, prácticamente es la misma en las dos mediciones. Porque están dentro de este rango. Sin embargo, obviamente, aquí sí se observa diferencia. Esta 20 kHz es, digamos, más lenta. Bueno, la perturbación es más lenta que esta. Podemos ver un efecto mejor de los iones, ¿cierto? O de las cargas, digamos. Entonces, si nosotros nos interesa saber el efecto de los dopantes en esta capa, pues nos quedamos con esta frecuencia. Bueno, aquí tenemos ahora unas mediciones
con diferentes arquitecturas. Esta es el dispositivo que he estado presentando con Spyro y oro. Y esta cambiamos el Spyro por tiosanato de cobre, que tiene menos doping que el Spyro, en principio, ¿no? Y en lugar de contactos de oro, usamos contactos de carbón. Ajá, y entonces, aquí podemos observar, aquí lo tengo a 3 frecuencias, medidas a 3 frecuencias, y aquí es a 20 kHz, aquí varía la temperatura. Bueno, si tomamos la de 20 kHz, que es la naranja, con la temperatura ambiente, también observamos diferencias. Ajá. Observamos mayor capacitancia en este dispositivo, el máximo, perdón, también en la capacitancia geométrica y en la posición del máximo. ¿Sí? Entonces, también el tipo de estructura que nosotros usemos lo podemos ver, digamos, o ver cómo afecta en la medición de capacitancia voltaje. Y bueno, y aquí viene otro rollito, ¿no? Ahora, estas mediciones son en la dirección que nosotros medimos. Es decir, estas que son en forward, medimos desde -1 hasta 1.5. Y las de reversa, pues de 1.5 hacia -1. ¿Y qué creen? Pues que hay diferencia en la medición. ¿Por qué creen que se debe a esto? Y aparte, bueno, ¿en dónde se observa mayor diferencia entre ida y vuelta? ¿A menor frecuencia, a frecuencia media o a mayor frecuencia? Esta es a 1 kHz, esta es a 20 y esta es a 100. A baja frecuencia, ¿no? Observamos mayor diferencia. Bueno, resulta que los iones con respecto a la frecuencia van a responder diferente. Cuando nosotros usamos altas frecuencias, vamos a visualizar como si los iones se movieran muy lentamente. Si nosotros bajamos la frecuencia, entonces los iones se van a mover un poco más rápido. Ajá, y el efecto va a estar aquí, ¿no? Aquí se ve. Y si nosotros nos movemos más lento, usamos la frecuencia más lenta, pues los iones se mueven más rápido. Es como si eso pasara, ¿no? Ajá. Bueno. Entonces, aquí tenemos unas mediciones de ida y vuelta, ajá, también a diferente temperatura, para observar qué es lo que sucede. Un relajo, ¿no? Ya. Quería botar eso. Bueno, por ejemplo, a baja frecuencia tenemos mayor capacitancia de ida y de regreso tenemos menor capacitancia. Pero cuando usamos mayor frecuencia, ¿qué pasa? Obtenemos mayor capacitancia de regreso, ¿no? Entonces, pues ya se les queda de tarea. Bueno, entonces aquí, en la anterior nada más presenté 4 temperaturas, pero hicimos un barrido desde temperatura ambiente hasta 80 grados centígrados, y aquí en estas gráficas podemos ver cómo se comporta la histéresis. Ajá, es decir, la diferencia entre ida y vuelta. ¿Y en dónde hay una mayor histéresis? Pues a baja frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que aquí es como si los iones se movieran más rápido, pudieran responder de una manera más... pudieran responder, digamos, ¿no? Ver el efecto de los iones. Y entonces, básicamente lo que pasa, bueno, representado en dibujitos sería esto, ¿no? Tenemos la acumulación iónica al inicio, aquí en las interfaces, y tenemos una resta de los campos eléctricos, ¿no? Recuerdan que les comentaba. Pero ¿qué pasa aquí con baja frecuencia? Prácticamente muchos iones se van a mover, y entonces aquí después yo voy a tener voy a tener aquí también iones positivos y aquí iones negativos, y entonces aquí mi dirección de campo va a cambiar. Ajá, y entonces aquí obviamente se van a sumar estos dos campos, ¿no? ¿Qué
¿Qué pasa aquí con frecuencias medias? Bueno, pues entonces aquí sí va a haber una migración iónica, sí se van a pasar iones, pero menos. Entonces la intensidad de este campo va a ser menor, por lo tanto aquí esta suma también se van a sumar, pero va a ser menor que esta. Ajá. Y entonces aquí sí va a haber una histéresis, pero si se dan cuenta, esta histéresis casi es constante con la temperatura. Y pues ya con alta frecuencia, a 100 kHz, ¿qué podemos ver? ¿No? Pues que muy poquitos iones son los que responden, se mueven muy lento. Ajá. Y entonces por eso el efecto iónico es menos visible, digamos, en esta medición. Ajá. Y bueno, ahora, ya que medimos la capacitancia CB, a partir de esta medición también podemos extraer, ¿se acuerdan? El ancho de la región de agotamiento, o D, ¿no? La distancia entre la separación de las placas paralelas. De un capacitor, pues es la permitividad por el área sobre la distancia. Pero cuando nosotros usamos, ya en este caso no tenemos el vacío, que es la permitividad del vacío, entonces aquí entra también la permitividad del material, en este caso sería de la perovskita. Y entonces a partir de aquí nosotros usamos Mon-Schottky. Acuérdense que pues debemos de hacerlo en el rango de frecuencias en donde se aplana capacitancia-frecuencia. Nuestra medición debe de estar en ese rango de frecuencias para que pueda ser válida esta ecuación. Ajá. Y entonces nosotros podemos calcular la W, que es el ancho de la región de agotamiento. Ajá. Ver de qué tamaño es nuestra región de agotamiento y además en dónde la vamos a situar. Por ejemplo, va a estar pegada a la ETL o a la HTL, o en qué parte va a estar la región de agotamiento. Si nosotros en la gráfica anteriores que mencionábamos de ida y vuelta, pues también podemos ver esa región, cómo cambia esta región de agotamiento con la medición de ida y con la medición de vuelta, ¿no? Cómo se distribuyen los iones en el material. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una región de agotamiento, por ejemplo, de 400 nanómetros, perdón, de 335 nanómetros. Y se acuerdan que yo les dije que las capas, el espesor de todas las capas, desde la ETL hasta la HTL, era de 800 nanómetros, ¿sí se acuerdan? Entonces, que te salga una región de agotamiento de 335 nanómetros, ¿es coherente o no? Pues sí, ¿no? Es menor. Si nos hubiera salido de una micra, pues ahí dice si dónde va a estar contenida una micra, ¿no? Si mis capas nada más tienen 800 nanómetros. Pero, obviamente, no va a estar a lo largo de todo el espesor de la perovskita. Y la perovskita en sí únicamente tiene un espesor desde la mesoporosa hasta la tapping de 600 nanómetros. Entonces, esta región de agotamiento para estos dispositivos está pegada a la ETL y mayormente está contenida dentro de la mesoporosa. Ahora, igual, no sé, se pueden preguntar ustedes qué tan buena aproximación es esta para un dispositivo con iones, ¿no? Que trabaja con iones. Cuando nosotros yo les empecé a explicar esta técnica desde el dispositivo de unión NP. Entonces, bueno, para saber si nuestra aproximación es correcta o está dentro del rango, lo que hacemos es hacemos un ajuste lineal en esta parte de la capacitancia y calculamos la pendiente, y después con esa pendiente calculamos ND mínimo, y si ese ND mínimo es menor que el que nosotros calculamos con esta expresión, entonces es correcto. Ajá. Si no se da esta condición, entonces pues nuestro modelo no está funcionando, o nuestra medición o algo, ¿no? Y bueno, aquí
tenemos ahora la región de agotamiento para diferentes dispositivos. Por ejemplo, en este caso es un dispositivo con tiosanato de cobre y contactos de oro. Ajá, y entonces aquí tenemos una región, esta es en ida, de 351 nanómetros, y de regreso tenemos una región de agotamiento de 378 nanómetros, es mayor, ¿no? La región de agotamiento calculada para la ida y la vuelta de la histéresis, ¿se acuerdan? La histéresis capacitiva que comentábamos. Ahora, para esta estructura, en donde usamos en lugar de oro contactos de carbón, es la misma estructura pero usamos carbón, tenemos regiones de 200 nanómetros, aproximadamente 250, y además están pegadas a la HTL, ya no está pegada a la ETL como en esta. Ajá. Esta es para el dispositivo con espiro y con oro. Aquí tenemos que la región de agotamiento está pegada a la ETL y aquí va a estar a la HTL. Entonces, todo esto nosotros lo podemos extraer de la medición de capacitancia voltaje y ver cómo se distribuyen pues, las cargas en la perovskita. Finalmente, aquí podemos ver, en muy resumidas cuentas, que en JB el dispositivo presenta una histéresis de ida y vuelta, ¿no? Medición de ida y vuelta, y normalmente las celdas de perovskita se miden de regreso, dan su mayor eficiencia. Entonces, este efecto también nosotros lo podemos ver en capacitancia voltaje, y efectivamente en la medición de regreso es donde tenemos una región de agotamiento mayor, ¿no? Como se obtiene aquí en las curvas JB. También, y algo muy importante, es que podemos, visualizar la migración iónica. Ajá. En este esquema podemos ver que nosotros monitoreamos con capacitancia voltaje los dispositivos a lo largo del tiempo, y vimos que el dispositivo que contenía litio, después de 90 días, la región de agotamiento se contuvo en una región muy, muy pequeñita, cercana a la ETL. Entonces, esto, obviamente por reportes y demás, pues nos confirma, bueno, más bien es como un camino, digamos, que obviamente los iones de litio pues sí están difundiendo y se están acumulando en esta interfaz. Esto también se puede pues detectar con la medición de capacitancia voltaje. Obviamente estas mediciones pues se utilizan otras técnicas, ¿no? Espectrometría de masas, que nosotros aquí no tenemos, pero pues con esta técnica podríamos nosotros estudiar también estos efectos. Y bueno, pues agradecimientos a la UAP, al IFUAP, a mi grupo y a ustedes por su atención. Una pregunta. Ahora pensemos en algo práctico, ¿no? Sabemos que el controlador, lo que hace es eficientar la aceleración, sacar la máxima potencia de la aceleración y mantenerla ahí con una copia de pedaces que representa tu carga, ¿no? Asegurando que siempre mantenga esa máxima potencia, ¿no? Que entregue la aceleración. Ahora bien, como bien me explicaste, estuvo muy interesante. Debido al campo eléctrico interno que está existiendo, pues el campo eléctrico que existía en la región, en la capa absorbedora, tiene que disminuir, ¿no? Porque están en sentidos contrarios. Entonces, al disminuir, tendría que ser una separación no tan efectiva de los excitores.
Por lo tanto, una disminución en los parámetros fotovoltaicos y por lo tanto una potencia de salida de la celda menor. Si esto es como para estoy bien, también los adultos, y lo relacionen con el trabajo en una celda solar. Bueno, ¿y esto cómo me está afectando con respecto a la potencia que me está entregando la celda solar, no? ¿Sí estoy bien? Sí, así es. Prácticamente, por ejemplo, en este esquema que comentaba usted, y sí, es algo muy importante, sí es cierto, ya no lo comenté. Esta celda, por ejemplo, que aquí se menciona una región de agotamiento menor, que digamos es proporcional al campo eléctrico, aquí lo pongo chiquito, ¿no? Comparada con esta que tiene un mayor tamaño, digamos, ¿cuál esperaríamos que tiene mayor eficiencia? Pues obviamente ¿no? Que tiene mayor tamaño. Y efectivamente, este dispositivo, al tener mayor acumulación de carga acá y todo se está conteniendo en una región muy pequeñita, es un dispositivo ya semidegradado. Su eficiencia bajó mucho. Y entonces, ay, no recuerdo, pero creo que bajó el 40% de su eficiencia inicial y únicamente el 20%, el 20%. Entonces, esta diferencia, digamos, en la región de agotamiento o en el campo eléctrico, como usted decía, sí se puede relacionar con la eficiencia al final del dispositivo. Gracias. Sí. Gracias por tu presentación. Súper padre porque nos relaciona todo lo que nosotros vemos en semiconductores con algo pues práctico, ¿no? Yo tengo una pregunta, no entendí muy bien, cuando tú haces tus gráficas de frecuencia, ¿podrías usar? Que cuando haces la polarización inversa, no regresan por el mismo camino. ¿Aquí? ¿En esa? Ajá. Que la transferencia iónica ahí, por ejemplo, ¿en qué te basas tú para decir que cuando hay menor frecuencia van más rápido? Yo podría decir que a mayor frecuencia van más rápido y por eso es que la curva es más semejante que con menor frecuencia. Ok. Los iones, pues son pues incluso son moléculas, ¿no? Pueden ser moléculas cargadas. Entonces están grandotas, ¿no? Pesan mucho. ¿Sí? Entonces se mueven en tiempos más o menos de segundos. A diferencia de las cargas, se mueven muy rápido. Las cargas se mueven más rápido, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ponemos una perturbación muy rápida? ¿Qué pasaría con el ion muy pesado? Como que no ve su movimiento, o sea, es un poco abstracto. No, o sea, como que no es que el ion se mueva, o sea, el ion siempre se va a mover a su misma velocidad, sino que con la perturbación que nosotros usemos, o sea, 1, 20 o 100, podemos o no ver el movimiento de los iones, digamos. Entonces, si usamos una perturbación muy rápida, es como si el ion se moviera muy lento, ¿no? Como sí, pero en realidad siempre se va a mover en su misma velocidad. No sé si me expliqué. ¿Sí? Sí. Esa gráfica de los usos, los muchachos saben que cuando aplicamos una polarización inversa, pues tiene que comunicarse esa región de agotamiento, ¿no? Porque los campos se suman. Bien, entonces yo aquí veo que con -1, del rango de 0 a -1, puedo decir que la región de agotamiento permanece constante, ¿no? Es decir, no veo esa suma de los campos eléctricos debido a la polarización del interno. Está muy interesante que me gustaría explicaros un poquito más aquí, muchachos, porque cuando yo empiezo con la polarización directa, es claro que debe aumentar la capacitancia porque la región de agotamiento disminuye, ¿verdad? Están en sentido contrario los campos.
pero en cierto momento empieza a descender, ¿no? Es decir, empieza a aumentar la región de agotamiento, ¿no? Entonces sí, esta idea formidable que nos podrías explicar gráficamente, de mirada, pues es lo que más es. Ok. Entusiasmo. Ajá. Bueno, aquí en esta gráfica de capacitancia voltaje podemos ver cómo sube, cómo aumenta, digamos, la capacitancia, pero aquí como tal, bueno, yo todavía no lo veo, tal vez con la práctica o no sé, no veo, digamos, cómo me quedaría la región de agotamiento, porque la región de agotamiento, pero aquí la tengo, digamos, quedaría, sería esta, nada más que aquí únicamente la tengo a una frecuencia, es decir, si aquí solamente está a 100, ya me perdí. ¿Cuál era la idea? De la polaridad, sí. Aquí esta, por ejemplo, sería de ida, la medición de ida, y esta es de regreso. Pero ¿sabe que hubiera yo traído la de baja frecuencia? Porque ahí estaba más la diferencia. Ajá, es que en esta son muy similares. Si vemos de ida y de regreso. ¿Por qué? Porque aquí los iones como que no interactúan tanto, ¿no? Lo que veíamos hace rato, a alta frecuencia no interactúan tanto. Sí hay, o sea, aquí sí lo podemos ver así como ligeramente, que esta región sí reduce cuando medimos de regreso. Ajá, a diferencia de esta. Pero, a ver, en esta, por ejemplo aquí, nada más que no tengo la frecuencia. Pues sí, aquí también tenemos mayor región de agotamiento cuando se mide de regreso, pero aquí no tengo la otra curva. No sé si respondí, porque creo que me faltaba, pero bueno, si me invitan para otra charla traigo los otros, ¿no? Que sería esta, ¿no? Donde se ve más la diferencia, ¿sí? Que tengan dudas para que no me vayan a quitar tarea. Bueno. Oye, ¿qué nada más? ¿Qué material utilizas para encapsular? ¿Y tú misma lo haces? Esta en encapsulada, mira, hemos usado dos polímeros que no me acuerdo cómo se llaman, pero más rápido, solamente con las bolsas de Food Saver, o sea, también se le puede llamar como encapsulado porque las tenemos ahí y únicamente las sacamos para medir. Ajá. En esta misma gráfica, súper interesante el tema de movimientos iónicos. ¿Por qué cae repentinamente la capacitancia después de cierto máximo? ¿Por qué caen? Como si hubiera, como si se quitara la acumulación, como si se relajara, digamos. Justo lo que platicaba, ¿no? A partir de 0 volts a 1 hay un incremento de la capacitancia, posiblemente porque se reduce la zona de agotamiento, pero llega al máximo y de repente empieza a caer. Esa caída de capacitancia, ¿qué es? No, a veces no lo entiendo. Bueno, yo tampoco, pero yo pienso, bueno, es que hay muchas cosas que de verdad no como tal, pues no hay tantos trabajos, ¿no? Y muchos dicen, pues se piensa que esto y lo otro, pero entonces esa caída puede ser debida a la acumulación, o sea, llega el momento como que hay una saturación de acumulación iónica que regresa de nuevo a, digamos, a una, bueno, o sea, se satura y empieza a decaer, digamos así. No lo sé, la verdad. Pero no se rompe el dispositivo. No. De hecho, son mediciones, ¿cómo te podría decir? O sea, tú me diste hoy,
mediste esto, lo mides mañana y te vuelve a dar lo mismo. O sea, la celda regresa a su estado inicial. Ajá. El hecho de que, por ejemplo, aquí yo presente esta acumulación iónica, pensaríamos que ahora dejamos la celda, ¿no? Un día y volvemos a medir, ya no nos va a dar lo mismo, ¿no? Porque hubo una acumulación iónica, pero con el tiempo, o sea, con las horas, esos iones regresan y entonces tú la mides al otro día y te vuelve a dar lo mismo. Ajá. Podría ser equivalente a que la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia entre las. Sí. Es Quiere decir cierto. que se separan o se acercan. Así es, sí es cierto. Y si hay acumulación, pues se va. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, yo solo resaltar esta técnica, porque acabo de ver hace unos días un trabajo, Nature Material, me parece que es la revista, es el récord de antimonio, azufre, selenio. Y lo comento porque creo que aquí varios trabajan estos materiales, estos petroquenuros. 10.7 es la eficiencia que obtienen ellos cuando la mandan a certificar, y 11 punto y tantos en laboratorio, porcentaje de eficiencia. Entonces, lo comento porque una de las técnicas importantes, claves que ellos reportan es justo capacitancia voltaje para hacer el análisis de este reporte, de este resultado. Solo quería comentar. Hace 4 días me parece salió este trabajo. Y pues aquí queda claro la relevancia de esta técnica, porque ellos hacen un proceso hidrotermal, no sé si les sea familiar a varios aquí, para depositar la península absorbedora. Y después ingresan ahí un aditivo, de alguna manera con un efecto iónico, y eso lo monitorean ellos. Lo que produce ese aditivo con capacitancia voltaje. Eso lo. Es una pregunta. Sí, primero, muchas felicidades, doctora. Bueno, yo le quería preguntar algo acerca de las celdas, ¿no? Ahorita viendo su estructura, a mí siempre me ha quedado la duda, ¿quién degrada a quién? ¿El espiro degrada la perovskita o al revés, la perovskita degrada al espiro al ser los dos orgánicos? Digo, eso al final del día sí repercute aquí. Claro, comprobadísimo. Eso sí, el espiro degrada la perovskita por sus dopantes. Principalmente el litio, que nosotros hicimos un estudio en donde no poníamos litio y la celda duró más tiempo. Y después también sustituimos, ¿dónde están? Reemplazamos aquí, en esta estructura ya reemplazamos el espiro por tiosanato y son celdas que ya tienen 1 año y han bajado muy poquito su eficiencia. Es que las de espiro, incluso encapsuladas, no, ya no llegan al año con espiro. Y estas sí. Entonces sí es el espiro. Y otra pregunta, ¿su degradación por qué medio es? ¿Por ambiental o por temperatura o por luz? ¿Cómo la han estudiado? A lo mejor quitándole completamente la humedad. ¿Qué factor la degrada más? La humedad, sin duda, o sea, tú moja una celda y luego se pone amarilla, ¿no? O sea, la humedad. La temperatura, pues dependiendo la perovskita que utilices. En este caso, que nosotros usamos de doble catión, ¿no? Son un poquito como más resistentes a la temperatura, digamos. Las hemos llevado creo que a 85. Baja su eficiencia, sí baja su eficiencia, pero se recomponen y al otro día siguen funcionando. Pero ya si tú la llevas a 100, por ejemplo, no, ahí ya murió, pues la mataste. Una pregunta.
En la caracterización eléctrica de la perovskita como tal, si medimos la conductividad, ¿se puede separar la conductividad eléctrica de la conductividad iónica? Hasta donde yo sé, no. Ajá. No, yo también tengo. Sí, más vamos a regresar a la... Sí. Esa está bien, está bien. Habría que pensar que es lo que se me ocurre, trabajado un poco de modos. Cuando llegas al máximo, empieza a ver por este efecto de los iones, buscar la aparición de otra capacitancia. La disminución de las capacitancias es por dos capacitancias en paralelo. La aparición de otra de los iones habrá que ver cómo, por qué. Si disminuyes, porque hay dos, ¿no? En paralelo. Perdón, sí. Y paralelo es resistencia. Están dos capacidades están se disminuyen. Pero habría que ver hasta dónde, no llegas hasta el fondo para ver si se establecía. Bueno, llegamos hasta 1.6. Ajá. No. Bueno, ya no llegué, pues sí, hasta 1.6 no. Lo que pasa que sí, por ejemplo, hay muchos trabajos que empiezan, ¿no?, a usar estas técnicas de capacitancia voltaje con perovskitas y pues si se dan cuenta, cuando yo les presenté estas dos interfaces, algunos también pueden decir que hay en realidad efecto de estas dos interfaces, ¿no? Y se van a sumar. Pero entonces, pues eso ya nos va a complicar el modelo, ¿no? Y pues entonces como que se va haciendo así más complejo. Si nosotros, digamos, tomamos como el modelo más simple, pues para tratar de explicar esto, aunque lo que usted está comentando, la verdad pues sí suena bastante interesante y podríamos checarlo. Si yo no sé nada de perovskitas y de una curva de esa manera, pues ahí ya son dos capacitancias que están diciendo, no puede estar disminuyendo sin saber nada, ¿no? Solamente viendo la serena. Sí, es cierto. Bien, yo creo que ya. Le agradecemos mucho a la doctora. Sí, gracias a ustedes. El micrófono. Nada más que firma. Sí. ¿Me doy el cuenta? No.